diseño de las tareas, por lo menos una propuesta de diseño de tareas personal, que no quiere decir que sea ni la mejor ni la peor, que pueda servir de punto de partida o de reflexión o de análisis para todas las personas que estamos presentes, ¿vale? Eh, sí que me gustaría, pues, antes de nada, agradecer tanto a Jorge como a Giovanni como a Richard Páez la atención que han tenido conmigo y la predisposición a que pueda volver a dar una charla. Como dijo Jorge, a Jorge yo lo conocí en España porque vino a Asturias a ver varios entrenamientos, tanto del primer equipo como de la cantera del Oviedo y más equipos de España. En ese momento, pues nos conocimos, él estuvo durante unos días viendo trabajar al primer equipo, que de aquella el entrenador del primer equipo era Fernando Hierro, y vio trabajar a la cantera y estuvo in situ en los entrenamientos. Entonces, bueno, agradecerle a ellos tres la predisposición y luego a todo el mundo que va a estar escuchando la charla. Sí que creo que es importante en estos momentos de dificultad por el tema del coronavirus, pues bueno, enviar desde Asturias un fuerte abrazo a toda la gente que se encuentra en Venezuela y en el resto de países y que podamos tener la suficiente fuerza como para poder superar esta situación, ¿no? Y antes de entrar a la parte importante de la charla, sí que esos son los tres objetivos de la ponencia de hoy, ¿vale? Reflexionar acerca del juego de posición, buscando qué características tiene y cómo contextualizarlo para poder entenderlo y ejecutarlo durante los entrenamientos y la competición, llevarlo de una manera un poco teórica, pero sobre todo a la práctica, vamos a intentar llevarlo con imágenes reales del fútbol profesional y luego hacer una propuesta de trabajo para todo tipo de categorías y edades. Eh, Continuando por ahí, la contextualización o el punto de partida del juego de posición surge un poco sobre los años 50, ¿vale? En aquella selección de Hungría que empieza a revolucionar un poco el fútbol por su forma de jugar, el sistema que adopta es ciertamente novedoso en aquellos años, por su distribución espacial ya se empiezan organizando, ocupando el espacio de una manera muy racional y siempre teniendo relaciones y distintas alturas entre los diferentes jugadores, generando la amplitud, la profundidad y el apoyo por detrás de la pelota de la altura de donde esté el balón. Luego en el 1970 la selección de Brasil, ahí sí que ya surge un nuevo cambio en el fútbol. ¿Por qué? Porque empieza la circulación de jugadores, empieza a ser el jugador que sabe hacer muchas cosas y en distintos puestos, ya no es tan la especificidad, sí que el jugador de banda es capaz de jugar por dentro, el jugador de dentro es capaz de salir por fuera, habitualmente los jugadores tienen un nivel técnico de situaciones de uno contra uno, de controles, de conducciones que resuelven con gran eficacia. Y luego, sobre todo, en el 72 en adelante, en Holanda, que es un poco la escuela que por así decir, apadrina y empieza a darle un sentido al entrenamiento y en sus clubes, es con el Ajax del 72, ¿no? Esa visión global que empiezan a tener del juego, de cómo empiezan a tirar el fuera de juego. Hay vídeos en YouTube que se pueden ver de cómo son capaces de presionar, adelantando líneas, cosas que anteriormente no se veían. Y ya en el Mundial del 74, pues la selección de Holanda lo lleva a un nivel superior y encima en aquella época es la que permite que se expanda el fútbol a través de los mundiales, ¿no? Entonces sí que creo que es importante conocer de dónde viene todo la historia para saber en qué momento nos encontramos ahora y qué evolución va a llevar el fútbol o qué evolución considero que puede ir llevando el fútbol. A nivel de lógica interna, intentar entender un poco que el juego de posición surge de la propia lógica interna del juego, de lo que sucede en el juego, no es algo que nosotros como entrenadores queramos llevar a cabo por nuestra intención, sino porque el juego ya te lo demanda, que es a nivel de elementos estructurales, todo lo que tiene que ver con el espacio de juego, tiempo, reglamento, jugadores,
cómo los elementos funcionales del juego a nivel de roles y qué roles estratégicos van a desarrollar cada jugador en su puesto, qué variaciones van a sufrir en función de la altura en la que estén en el campo, a esas funciones que van a desarrollar, qué comunicación se va a dar con los jugadores más cercanos a los que se va a relacionar, tanto propios del equipo como adversarios de los rivales, y los ciclos del juego que se van a dar, que luego lo vamos a ver de manera más práctica en las imágenes, a nivel de juego y en las tareas. A nivel de desarrollo de juego sí que creo que es importante entender el ciclo de juego que se nos va a dar muchas veces, tanto en ataque como la defensa organizada, como la organización ofensiva o defensiva en el momento de las pérdidas o recuperaciones que vayamos a tener, ¿no? ¿Qué formato estratégico vamos a llevar a cabo? ¿Qué funciones vamos a desempeñar? ¿Y qué cambios van a variar esos jugadores dentro del desarrollo del juego? Y sobre todo el espacio y el tiempo, que creo que es la principal característica que relaciona todo lo que tiene que ver con el fútbol, y de ahí el dominio del juego de posición sea tan importante. Todo esto debemos tener presente, que los jugadores y el equipo lo van a tener siempre, constantemente, en su quehacer, ¿no? Dentro de la comunicación, y además debemos de atender muy bien al jugador para ver cómo son capaces de entender todo esto y en qué situación se encuentran ellos, ¿vale? Emocionalmente, por diferentes factores que le puedan llevar al rendimiento de manera más eficaz o no. El objetivo principal sería desarrollar estas 5 perspectivas de manera tanto individual como colectiva del equipo. Entrando en las características del juego de posición, partiendo de lo que hablábamos anteriormente, ¿qué estructura organizativa vamos a desarrollar y vamos a llevar a cabo? ¿Qué sistema de juego y qué variaciones de ese sistema de juego se van a ir adoptando en función de cómo nos vayamos relacionando en el juego? Para eso es muy importante qué va a hacernos el rival qué tipo de comportamientos defensivos va a llevar a cabo. El segundo punto más importante a nivel organizativo tiene que ver con las distancias de relación propias y rivales. Es decir, constantemente los jugadores se van a tener que reubicar en nuevas posiciones, separarse o acercarse del rival, ganar más altura o no, en función de dónde vaya la pelota, en qué espacio de intervención estoy yo, en qué espacio están los dos bloques de juego, dónde están los espacios libres, que luego lo vamos a ir viendo a posteriori. Para ello debemos ser competentes en 3 aspectos muy importantes, que son las relaciones que va a haber, es decir, las distancias de relación, cuándo tienen que ser más próximas entre nosotros o más separadas. Va a tener que ver con la autoorganización, es decir, cómo yo entiendo individualmente lo que está sucediendo y qué decisiones empiezo a tomar yo personalmente en función de mis compañeros, de dónde se posiciona el balón, de dónde están los rivales, etcétera, etcétera. Y la reestructuración, es decir, qué alturas vamos a ubicarnos en el campo y en qué pasillos vamos a llevar a cabo mi campo de acción, ¿vale? A nivel de comportamientos, que son muy sencillos y de relativa fácil aplicación, es jugar en mi posición dentro de mi radio de acción, que luego vamos a ver en el diseño de las tareas, jugar en mi límite de posición, es decir, entre los 2 espacios más cercanos a los que me encuentro, e invadir un espacio que sería el más cercano a donde yo me estoy desarrollando mis funciones, ¿vale? Luego tiene que ver con la progresión en el juego como un bloque, es decir, todos debemos subir y avanzar tanto en altura, bien sea hacia adelante o hacia atrás, en un bloque conjunto, y cómo vamos a quedar escalonados ofensivamente y defensivamente para poder avanzar y evitar que nos puedan correr cuando perdamos la pelota, y sobre todo ya en ciertos momentos esa circulación de jugadores que puedan cambiar de espacios o ganar altura o bajar altura dentro de su espacio de reacción. Vale, dentro de todo eso vamos a tener una estructura funcional donde los roles y los subroles, como habíamos visto anteriormente, van a ir variando y van a ir cambiando. No es lo mismo el delantero centro cuando está en posiciones centrales intentando fijar a los 2 centrales, que cuando baja en altura a jugar a la espalda del medio centro rival o se coloca entre intervalos de central y lateral.
Es decir, sus funciones van a ir cambiando en función de la posición que vaya adoptando. Por eso es muy importante que vayan entendiendo y visualizando qué comportamientos tienen que desarrollar el jugador. Segundo aspecto muy importante, qué sinergias se van a dar entre esos jugadores, ¿vale? No es lo mismo las relaciones con un lateral derecho y un central del mismo equipo que cambiando a ese central y poniendo un lateral derecho, otro central y un medio centro. Esas relaciones de juego van a cambiar. Uno puede tener mayor capacidad de juego largo, entonces va a aumentar las relaciones del central, por ejemplo, con el extremo izquierdo. ¿Cómo van a ser competentes los jugadores? Tienen que saber diferenciar cuándo él aprovecha las situaciones como beneficiario de lo que va sucediendo en el juego, a cuándo va a ser benefactor. Es decir, va a dar cabida a que se aproveche del juego otro compañero cercano a él, que luego lo vamos a ver de manera más práctica. Lo más importante es que en este juego hay que generar ventajas, es decir, bien sea a través de la pelota, el que tiene el balón tiene que darle ventaja al compañero que la va a recibir, como el compañero que tiene la pelota y el otro o los más cercanos que no tienen la pelota, cómo le generan situaciones que faciliten al poseedor de la pelota. Es decir, yo tengo el balón, mi compañero que va a recibir el balón, cómo se separa, me va a beneficiar a mí para darle el pase con suficiente ventaja respecto al rival. O por el contrario, yo entro en conducción, el compañero que está por delante de mí hace un movimiento de separarse y arrastra a un rival y me genera a mí la ventaja para entrar en conducción, ¿vale? Y luego, lo más importante, como habíamos mencionado antes, es los espacios y qué funciones tienen. Es decir, tienen que diferenciar de manera muy clara en qué espacio de juego están jugando, qué deben desarrollar en ese espacio y qué funciones nos van a desempeñar. A nivel de comportamientos, todo lo que tiene que ver con la comunicación, lógicamente, con la intencionalidad individual y colectiva, es decir, qué intención voy a tener yo, todo lo que yo vaya a moverme, dar un pase, tiene que tener un objetivo y tiene que tener una interpretación colectiva e individual, porque si no, una sin la otra va a quedar coja, ¿vale? Y sobre todo que tengamos continuidad en los ciclos de juego. Sobre todo, muchas veces se hace énfasis en el momento del balón y la pérdida y también en esas situaciones de cambios de ciclos de juego. Es decir, que hay el momento de la pérdida de balón y cómo va a desarrollar el juego el equipo rival. Si nos va a hacer un juego directo, si nos va a contragolpear, si van a acumular pases, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo esas situaciones claras, respecto a los espacios, vamos a intentar hablar de los espacios de intervención, que será donde está el poseedor de la pelota con el rival más cercano del equipo adversario, ¿vale? Los espacios de ayuda mutua, que serían los jugadores más cercanos, que van a tener unas funciones y un desempeño, como hablábamos anteriormente, de que en función del desmarque que adopte este jugador, en esta imagen lo podemos ver, este comportamiento de este jugador se le facilita. Todo lo contrario que si este jugador viene hacia aquí, la trae el rival, ¿no? ¿Vale? Esas son situaciones que vamos a ir comentando luego. Todo este espacio que está los jugadores más alejados son denominados los de cooperación, ¿vale? Estos son los que habitualmente permiten equilibrar el juego y permiten la amplitud del mismo, ¿vale? Y todo el espacio de nuestra estructura del juego, incluida el portero, sería el espacio total de desarrollo del juego. Teniendo estas situaciones, surgen las funciones de cada espacio de juego. Es decir, en el que interviene, como podemos observar aquí, habitualmente va a hacer estas funciones, que es pasar, centrar, dependiendo de la altura donde se encuentre el juego, rematar cuando esté en situaciones de dentro del área, eliminar rivales por regate o por conducción y muchas veces ser situaciones de doblada de pases, que aquí en España doblada de pases yo juego con un compañero y ese mismo compañero juega conmigo, sin tener que hacer una pared, ¿vale? Sin superar ningún rival, solo es conectar y devolver el pase. Puede hacerlo a través de la conducción, que puede ser atacando un intervalo, yendo a por un rival, que son las conducciones que habitualmente suelen hacer, en algunos casos, los centrales, ir a un intervalo o ir a por un jugador, y ir a un espacio libre también puede ser, ¿vale? Yo con el balón voy conduciendo hacia un espacio libre para atraer al rival y que desocupen ese espacio donde estaban para poder ocuparlo posteriormente.
¿vale? Cambiar la altura y la dirección del juego suelen ser los que permiten la circulación del balón porque son los dueños de la pelota, y en últimos metros, sobre todo lo que hablábamos antes, las funciones individuales de técnica individual. En el espacio de ayuda mutua, habitualmente vamos a buscar situaciones de fijar, atraer o separarme del rival directo, ¿vale? Buscar situaciones de lo que hablábamos antes de dar ventaja, de yo aprovecharme o generar una situación donde se pueda aprovechar un compañero. La típica situación de tercer hombre, que juegan conmigo, yo devuelvo y van a buscar a un tercer hombre, ahí doy ventaja al siguiente compañero. O marchar de un espacio para que pueda llegar alguien y jueguen con él, o marchar de un espacio para que alguien entre en conducción, diferentes tipos de ventajas, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con generar tipos de superioridades, que va a ser muy importante, van a permitir la continuidad por estar cerca, se supone que van a ser pases cortos, medios, relativamente fáciles de desarrollar, y van a ser los que equilibren al equipo constantemente, siendo los que estén en la misma altura que puedan descender para equilibrar al equipo o ganar altura para equilibrar porque no tenemos un enlace en esa situación. A nivel de cooperación son los que fijan y separan, igual que los de ayuda mutua, pero en espacios muy alejados, ¿vale? Van a permitir esos espacios de intervención más interiores o por la zona exterior del juego. Van a ser los que verdaderamente permitan el giro del juego porque nos van a permitir conectar con ellos en todo lo que tiene que ver con la anchura del juego, y van a dar, sobre todo, van a compensar los espacios interiores y exteriores. Es decir, cada vez que juguemos con un espacio exterior, vamos a tener que equilibrar y compensar espacios interiores o viceversa, ¿vale? Son los que nos van a permitir generar ese desequilibrio en la defensa rival. Y también permiten el juego directo, que es uno de los aspectos que muchas veces no se atiende al juego de posición. Como luego vamos a ver en algunas imágenes, va a haber situaciones que por el comportamiento del rival vamos a necesitar esos cambios de orientación largos, bien sea en amplitud o en profundidad, o jugar directamente con última línea o penúltima. Teniendo estas situaciones claras, vamos a ver aspectos que tienen que ver con el espacio funcional en función a la zona de juego, ¿vale? Que vamos a ver a posteriori. A nivel de inicio de juego, una de las características, como habíamos hablado anteriormente, son las distancias de relación de mi equipo respecto al equipo rival. ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Qué tipo de relaciones nos van a permitir cortas o largas? ¿Cómo va el equipo rival a comportarse? Si va a ajustarse más avanzado o más retrasado. ¿Qué espacios nos va a dar de menor densidad de jugadores? Etcétera, etcétera. Y sobre todo, una de las características más importantes es que nos va a permitir jugar con cercanos, intermedios y alejados, que es un aspecto muy importante en todo el desarrollo del juego. Como vemos en la siguiente imagen, esa ubicación de jugadores y distancias de relación nos van a permitir diferentes comportamientos. Solo muestro dos ejemplos. Jugadores que la segunda línea de medios centros están emparejados con la primera línea de presión. Aquí está el delantero, pero habitualmente está con la primera línea de presión, aunque el primer delantero haya quedado ahí superado. En la segunda imagen vemos que la primera línea de presión está avanzada y ajustada con centrales casi en intermedias, y los jugadores de segunda línea nuestra, los mediocentros, están jugando ya en espaldas del equipo rival, ¿vale? En esta situación el Borussia Dortmund vuelve a hacer lo mismo, queda emparejada los mediocentros con sus jugadores interiores, y como vemos en esta imagen, que sus jugadores de medio del campo quedan más retrasados, quedando libres los mediocentros del Borussia Dortmund, ¿vale? Esto va a ser un aspecto muy importante que tienen que dominar, que vamos a ver de manera práctica en los ejercicios, los jugadores interiores. ¿Dónde me ubico? Si a espalda de la primera línea de presión o por dónde se coloca el equipo en el bloque más hundido, ya estoy a la misma altura de la primera línea de presión. Vale. Dentro de los reinicios de juego, en el juego de posición habitualmente se suelen mencionar siempre todas las situaciones que son de separarse, de buena ocupación racional del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay muchas veces que nos vamos a encontrar acciones en las que no nos vaya a permitir el rival, ni el juego, ni el momento en el que nosotros estemos, a iniciar de manera corta
con los centrales a la altura del área, ¿vale? Y sí que vamos a estar en situaciones más intermedias, como esta, que están los dos equipos en bloque medio, donde el Bayern de Múnich quedan intermedias con la línea defensiva y la línea de medio del campo, y en última queda cerrada y con superioridad numérica, ¿vale? Estas serían situaciones que deberíamos de entrenar nosotros, buscar situaciones en función del comportamiento, porque como vamos a poder ver en la siguiente imagen, hay otro comportamiento en el mismo partido, ¿vale? Donde el Borussia Dortmund adopta una presión más alta, donde ya quedan en intermedias, y el Bayern de Múnich queda en distancias cercanas a la primera zona de juego para iniciar el juego, ¿vale? Ya vemos dos tipos de inicios-reinicios distintos. En este caso, por ejemplo, vemos un comportamiento distinto del Bayern de Múnich de la anterior imagen, de esta a esta, donde el Bayern ajusta 1 contra 1 en el inicio del Borussia Dortmund, pero el resto del bloque queda en defensa en intermedias, ¿vale? Posicionando incluso un jugador del centro del campo en la línea defensiva para hacer superioridad numérica, ¿vale? Y que los reajustes en los saltos al juego directo queden más equilibrados. Ahora otro tipo de reinicio y de presión sería esta presión que hace el Leeds al Arsenal, donde inicia el juego, ¿vale? Ajustando 1 contra 1, este jugador, que es este, en el pase al central y volver a jugar con el portero, salta la presión y podemos observar que quedan todos los jugadores fijados 1 contra 1, ¿vale? Siempre en igualdad. Este sería otro ejemplo de situación que se nos puede presentar en el juego, en los inicios o reinicios del juego. Teniendo esta situación clara y todo lo que llevamos visto hasta aquí, sí que me gusta mencionar, o por lo menos aclarar cuando lo entreno con los jugadores o lo comento con los entrenadores, es este apartado de aquí, ¿no? Los ciclos de juego. Tanto en dónde está la intervención, los jugadores que están para colaborar de manera más inmediata, los que permiten la amplitud y separan al equipo rival, con el momento en el que va progresando el juego. Podemos pasar de inicio directamente a progresión, es decir, de zona 1 a zona 3 directamente, o incluso de inicio creación a finalización, como vamos a ver posteriormente en las siguientes imágenes. Hay que tener muy claro este aspecto, o por lo menos yo lo considero muy importante en el diseño de las tareas, que es que las estructuras son móviles y habitualmente los juegos de posición, todo tipo de tareas que se suelen desarrollar son espacios fijos, que sí son importantes y te permiten un dominio de ciertos contenidos, pero te quitan otros, que habitualmente dificultan mucho al jugador y que debemos tenerlo en cuenta, que es cuando tú estás desarrollando tareas con espacios fijos, donde el bloque no gana ni desciende en altura, les es más sencillo intervenir y entender el juego. ¿Qué sucede? Que luego pasas de esa situación más controlada y cerrada a una situación totalmente abierta, con espacios donde su rol de acción es más amplio y empieza a haber desequilibrios en las relaciones de los jugadores, ¿vale? Y la interpretación. Y, por último, este aspecto del ciclo del juego que vamos a... Estos tres pilares son los que nos van a marcar el siguiente apartado de la charla, que es cómo se van a relacionar el juego de posición. Es decir, debemos de tener claro que el juego de posición no lo vamos a desarrollar desde mi propia portería hasta la propia portería rival, en muchos momentos sí, pero no va a ser siempre así. Y nuestra intención tiene que ser inteligentes de cómo poder llevarlo a cabo para hacer daño al rival, porque es lo que buscamos. Que es, yo voy a empezar haciendo un juego de posición corto desde mi portería, intentando subir en altura todo el equipo junto, con buenas distancias de relación, etcétera, 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 pero por un momento el equipo rival es capaz de presionarme bien, cerrarme y dificultarme las relaciones cortas y medias. ¿Qué me va a suceder? Que voy a tener que hacer una relación larga, voy a tener que buscar el juego directo. Cuando gane esa segunda jugada y esa situación, o el propio jugador con el que hago juego directo, yo a partir de ahí puedo ir relacionándome otra vez
atacando espaldas, esperando que llegue todo el bloque, esperando que haya una segunda oleada de jugadores que llegan de segunda línea, etcétera, etcétera. O por el contrario, yo voy a estar relacionándome en campo rival, por ejemplo, voy a tener una pérdida y soy capaz de presionar por ser más gente en ese espacio, recuperarla y hacer un contraataque. ¿Vale? Esos mecanismos tenemos que tenerlos presentes en el diseño de tareas. La típica acción del juego de posición que se desarrolla en las 4 fases y que pasa por los 4 momentos sería esta, ¿vale? Recupera, el portero juega con lateral izquierdo, hay una pequeña conducción, vemos ya al mediocentro e interior, perdón, cómo se relacionan en estas distancias, ya empieza a haber buenas distancias de relación, dónde se están reubicando, vemos el comportamiento del equipo rival, cómo empiezan a replegar y a intentar posicionarse por detrás de la pelota, cómo giran el juego, como veíamos anteriormente con el mediocentro, y ya vemos las distancias de relación de la primera línea con la segunda. Ya en campo rival llegamos con aprovechando el espacio exterior que tenemos más libre del equipo rival, vemos cómo empieza a haber situaciones de juego interior y juego exterior, ¿vale? Cómo se van reubicando y qué posibilitan nuestras distancias de relación y sobre todo qué comportamiento empieza a tener el equipo rival. Si este jugador no estuviera aquí, seguramente este futbolista no tendría que tapar esta línea de pase y retroceder tanto, ¿vale? Juntarse tanto con su pareja, ¿vale? Si este jugador viene más alto, seguramente le permitiría venir hacia aquí. ¿Qué ese comportamiento que podría impedir? El cambio de juego, ¿vale? Circular hacia el lado contrario, vemos cómo el lateral izquierdo pasa de una actuación en pasillo exterior, en banda, a un pasillo central o interior y cómo son capaces de girar el juego para un desmarque en ruptura de este jugador que está jugando en este espacio interior, como interior, y llegar a último tercio de campo rival. Pero es que esa situación, como hablábamos anteriormente, se puede dar de otra manera. Es inicio de juego separando centrales, el Borussia Dortmund salta a apretarme intentando ajustar, ¿y qué relaciones cortas tiene? Es incapaz o este jugador considera que son incapaces igual de poder entregársela a este recibiendo de espaldas y adopta el siguiente comportamiento, que es jugar a última línea pero con las distancias de relación buenas, con el equipo escalonado de manera ofensiva y defensiva que permite jugar con el jugador que estaba de frente, con este de aquí, y girar el juego, que sería esta siguiente imagen, donde ya vemos que ellos ven que son capaces de superar con un pase, eliminar varios jugadores, dejando el espacio que deja el Borussia Dortmund a la espalda libre para empezar a jugar por delante e instalarse en campo rival. Llegando la pelota en pasillo exterior y reubicándose en posiciones interiores. ¿Vale? Teniendo claro o presente qué tipos de inicios se nos van a presentar en el juego y qué comportamientos nos puede adoptar el rival, que no están todos, lógicamente hay que seguir analizando y viendo qué tipo de comportamientos se van a ir enfrentando en esas situaciones, vamos a la zona de creación. Como vemos en esta situación de zona de creación, quiero integrar un concepto que es el tema de la circulación de jugadores. Es decir, que los jugadores muchas veces empiecen a invadir espacios que nos propicien esas superioridades, ¿vale? En este caso sería un pase del central derecho directamente con el extremo derecho, ¿vale? Lateral derecho va a ir en pasada, fijaros dónde está Özil y cómo se van a empezar a equilibrar los jugadores interiores. En esta situación, jugando con medio centro, que ve ya todo el juego de frente. Vemos cómo Özil equilibra el espacio que dejó este jugador y circulan y cambian de posiciones y se mantienen las distancias de relación con delantero, el otro medio centro, lateral izquierdo, extremo izquierdo. ¿Vale? En esta zona del campo vamos a buscar, y va a ser muy importante qué caminos de progresión vamos a buscar y por tanto cómo nos debemos compensar, dónde están la mayoría de los jugadores del equipo rival y sobre todo qué ventajas vamos a generar en espacio y en tiempo para que los jugadores puedan tener esa
diferencia, bien sean acciones individuales o en acciones colectivas que vayan a empezar a relacionarse, por conducciones y pases, por conducción y juego a un espacio, por conducción y centro, etcétera, 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 por regate y centro. Ahí deberíamos empezar a descompensar al equipo rival. Otra situación de creación de juego, que en esta confluye con el inicio, pase de central, con lateral que supera casi a par directo, y en esta situación, ¿cómo se compensa? Con jugador interior, jugador exterior, delantero centro que desciende en altura y cómo desajusta la línea rival. ¿Vale? Es decir, aquí el Bayern de Múnich con dos pases, por estar bien ubicado, por encontrar bien los caminos de progresión y sobre todo porque cada pase da ventaja al compañero que va a recibir la pelota, permite ganar altura como bloque y ganar espacios en situaciones donde el equipo rival va a sufrir. En esta situación recibe Müller, saca cambio de orientación directamente a Douglas Costa. ¿Vale? Es un ejemplo muy claro. Que nos vamos ya a la zona de progresión, 3/4 de campo rival. En estas zonas, muchas veces vamos a llegar a ellas con el equipo hundido, el equipo rival hundido, que nos van a generar situaciones de tener que jugar por delante de ellos, y en otras, la progresión del juego nos la va a dar las espaldas que deja el equipo rival a la espalda, es decir, qué comportamiento adopta el equipo rival. En esta situación, vemos el Borussia de Dortmund cómo roba la pelota, se instala en campo rival y no fue capaz de generar una acción en tiempo rápida y tiene que instalarse en campo rival, volver a generar ventajas porque le es incapaz de generar desequilibrio al Bayern de Múnich. En el segundo clip vemos cómo el Bayern de Múnich se reorganiza por detrás de la pelota, sacan el juego hacia un lado, que en estas zonas del juego es muy importante cambiar la pelota de eje y sobre todo un concepto muy claro es dónde está el equipo rival. Es decir, yo juego aquí para que vengan o yo juego aquí porque es el espacio libre por donde yo voy a penetrar, que son dos cosas distintas. En esta si vemos, el Bayern está en este espacio de aquí, juegan para allí para que vengan, para que la jugada acabe por lado contrario. Vemos cómo los jugadores que están por detrás de la pelota son los que equilibran el equipo, ¿vale? Cómo permiten la amplitud de juego y las distancias de relación se vuelven a reajustar. Fijaros dónde está este jugador, que es este mismo, ¿vale? Cuando estaba en amplitud, la jugada fue creciendo y tuvo que ganar espacios interiores. Dentro, ya con la pelota, con el lateral, este espacio interior de actuación permite la llegada de segunda línea con una pared y una situación de finalización dentro del área. ¿Vale? Muy importante lo que hablábamos al principio de cómo estructurar el juego de posición, todo lo que tenía que ver con las oleadas, ascenso y descenso de jugadores de manera simultánea, permiten desequilibrar la defensa rival. Otra acción distinta es como la que vimos anteriormente, pero ahora con una doblada de pase de lateral central, cómo tienen las distancias de relación por dentro el Bayern de Múnich, y en la siguiente imagen podemos observar que cuando tiene la pelota al central con Xabi Alonso casi en una posición entre centrales, un poco por delante, por el comportamiento del equipo rival nos hace pasar casi de zona 1-2 a la 4 directamente. Es decir, nos presenta una situación el equipo rival de atacar la espalda por su comportamiento. Como podemos observar, distintos desmarques en distintas trayectorias y donde se colocan los jugadores a las espaldas de los rivales, que es un concepto que habitualmente cuando entrenamos y trabajamos es jugar a la espalda de mi rival más cercano, pero que en última línea aún es más importante para poder ganar ventaja para atacar la línea defensiva del equipo rival. En el siguiente clip vemos cómo ahora el Bayern, en vez de jugar atacando espacio que deja la línea defensiva
del Borussia Dortmund se tiene que instalar en campo rival, ¿vale? Vuelven a avanzar con la pelota, llegan a último tercio, son incapaces de generar la profundidad y siguen dando continuidad al juego. Vuelven a reestructurarse, hay un cambio de eje con la participación del medio centro, que es el que equilibra el juego. Vemos cómo aquí el lateral adopta posiciones más interiores para equilibrar el juego si hay una posible pérdida de balón. Vemos cómo Vidal, que es el otro interior, está de manera escalonada entre dos líneas y siendo hombre libre para poder recibir la pelota, como podemos observar aquí, ¿vale? Es decir, pasa de un juego exterior a un juego interior y de un juego interior a un juego exterior. Donde este pase de Arturo Vidal permite a Douglas Costa recibir y llegar en centro, aspecto muy importante que vamos a comentar en la zona de finalización, cómo Lewandowski arrastra con un desmarque por delante del central que permite la llegada de segunda línea de Arturo Vidal y de Robben en una ocasión manifiesta de gol que no acaba en gol, ¿vale? Aspecto que también destaqué la otra vez que comenté un poco el tema del juego de posición, todo lo que es relacionado con el juego de posición no excluye el centro lateral. Muchas veces pensamos que tiene que ser con situaciones de pases interiores, todo. No tiene por qué ser así, puede ser con un pase en pasillo exterior y con centro y remate. Todo te lo marcará las características de los jugadores que tenemos. No era el mismo Barcelona, no era el mismo comportamiento de juego en el Barcelona Guardiola que en el Bayern de Múnich Guardiola por las características de los jugadores que disponía. Pero sí que el concepto es el mismo. A nivel de zona de finalización, ya vamos a observar que estamos en situaciones instaladas en campo rival, que vamos a intentar relacionar la progresión con la finalización, como vemos, con el cambio de eje, buscando situaciones de uno contra uno, claro, y sin ayudas a priori, pero que cuando llevamos la pelota, por la circulación de balón no haya sido muy rápida y efectiva, el equipo rival es capaz de bascular y equilibrar. Vemos cómo los jugadores interiores y exteriores van cogiendo zonas de remate que van a cambiar cuando llega la pelota afuera y de fuera otra vez vuelve adentro, viene aquí y acaba aquí con Azpilicueta, que sería el lateral izquierdo en esta posición interior. Ya vemos los jugadores de dentro por donde se colocan, incluso el lateral derecho con el extremo derecho. ¿Vale? Cómo cambian las posiciones para que éste pueda fijar a rivales y éste quedarse libre si necesita un cambio de juego o un giro. Vemos cómo los puntos de referencia en la zona de finalización empiezan a ser claros, cómo delantero fija y la llegada de segunda línea a la espalda de medio centro, como podemos observar aquí, cómo vuelve a haber una reorganización en este espacio que por la llegada de la segunda línea permite un espacio libre y hay un disparo desde fuera del área. He escogido este clip aposta porque el juego de posición, vuelvo a reiterar, no está excluido con el tiro desde fuera del área. Es algo que dentro de la lógica interna del juego nos demanda. Si no tiramos desde fuera del área, el equipo rival va a hundirse muy cerca de su portero y nos va a dificultar situaciones de finalización. Si nosotros tiramos desde fuera del área con espacio y con ventaja, habitualmente va a tener que salir esa defensa a espacios más avanzados y va a dejar espacios a su espalda. Por eso al final es un juego de espacios y de comportamientos y en función de qué van haciendo, ir dando yo respuesta a esas situaciones. Otra situación que enlazamos con la progresión del juego y creación y la finalización, situación de encontrar a extremo en espacio interior con doblada de pase, vuelvo con extremo, doblada de pase y una circulación de jugadores, ¿vale? Que deberíamos de tener en cuenta también como un recurso a entrenar. ¿Cómo nos permite que esas situaciones que se empiezan a equilibrar los jugadores, aparece por pasillo exterior, está en pasillo interior, medio centro donde se reubica, el otro interior, Kanté, dónde está posicionado, que luego en la siguiente imagen es muy importante diferenciar del siguiente que vamos a poder observar, que es en esta situación con un cambio de juego a un 1 contra 1 y la llegada del lateral, el que equilibra es este futbolista. ¿Vale? Y vemos estas posiciones
y vamos a ver cómo acaba la jugada. Ya con balón en extremo y llegada de lateral, Kanté se pierde de la imagen en una posición que está equilibrando, mediocentro equilibra lateral izquierdo del pasillo interior y central, y vemos ya cómo Williams está ya para poder atacar espalda de lateral o venir a este espacio a una segunda jugada, y aquí llega la segunda jugada desde donde partía y donde acaba, con la fijación del delantero a estos dos centrales. ¿Vale? Teniendo este aspecto claro, vamos a referenciar poco todo lo que estuvimos hablando al inicio de la charla, que es situaciones de finalización, encontrando ahora como línea de fondo. Encontramos situación de lateral con extremo, potencialmente este jugador de un nivel alto, capaz de superar situaciones de una gran dificultad, ¿vale? Que debemos tener en cuenta y saber atender a esas necesidades del jugador y qué capacidad tiene él para resolverlas, como por la ubicación y reubicación de los jugadores es capaz de desbordar una situación, atraer suficientes jugadores que generen ventaja dentro del área e incluso en segundo palo. ¿Vale? Situaciones de progresión en el juego, todo que tiene que ver con pasillos exteriores. Y pongo este clip porque habitualmente la demanda hoy en día del juego en ataque es todo por pasillos exteriores. Deberíamos de reflexionar por qué se dan estas situaciones. Se está perdiendo el delantero de capacidad de remate de gol de cabeza, se está perdiendo la capacidad del jugador que centra con eficacia centros medios altos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos esos jugadores, dejamos esos espacios para que nos ataquen. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor densidad de jugadores que en espacios interiores son capaces de girarse con el balón, hacer buenos controles, buenas conducciones, y ahí es donde se hace. Por tanto, hoy en día el juego de posición va a ir evolucionando a situaciones donde los pasillos exteriores van a ser de una alta importancia en el juego, bien sea para acabar sacando centros o para llegar allí, sacar el juego atrás y poder penetrar la línea defensiva. Otra situación que deberíamos de tener en cuenta y entrenando es cuando yo voy progresando en el juego, tengo una pérdida, como aquí, el Inter recupera la pelota, yo ser densidad soy capaz de recuperar la pelota y permito un contraataque de manera rápida y eficaz, con la conducción del jugador que recuperó la pelota al central, antes que hablábamos del tipo de conducciones, sacar el pase afuera y vemos cómo este jugador en qué altura está, este en qué altura está y este en qué altura está, y cómo se van a ir ocupando y creando espacios en zona de finalización. Y aquí ¿vale? Como el jugador que llega al remate es el jugador que más retrasado estaba a la altura de la pelota, como el jugador de banda corta hacia adentro, arrastrando a su lateral, que es el que rompe el fuera de juego y permite incluso una segunda jugada si el balón sigue, y cómo se reorganiza el equipo. Tener claro que los espacios que se van a ir invadiendo habitualmente son más en zona de finalización que en zona de inicio de juego. Suelen ser espacios más fijos y jugadores mucho más fijos. Vale, para acabar y pasar a la siguiente parte, otro ejemplo de situación de finalización, equipo hundido, ya no es que esté en bloque bajo, es que está hundido dentro del área, cómo tenemos que atender a reubicar a los jugadores y colocarlos para situaciones de finalización. Porque lo hicimos todo muy bien hasta llegar aquí, pero ahora el objetivo es aprovechar estas ventajas que vayamos a generar. Entonces, en última línea, cómo va a quedar la segunda línea para llegar o para ganar esa segunda jugada y que nos permita seguir jugando en campo rival. Un aspecto que no comenté y que es muy importante, que en la presentación lo dejé aquí, ¿vale? Es, uno, los puntos de referencia en la finalización, tanto a pie como a espacio, ¿vale? Y sincronizarlos, como el ajuste de los rechaces, que son los que nos van a permitir volver a tener la pelota, o ajustes para que cuando hagan un despeje ganar ese duelo directo de volver a recuperar el balón. Vale. En la otra presentación habíamos hablado un poco de cómo plasmar esto
desde el fútbol formativo hasta el alto rendimiento, una de las ideas o propuestas que lancé, que yo a nivel personal trabajo, es tener una clasificación de tareas, ¿vale? Como podéis observar aquí, muy sencilla, no es algo inventado mío, sino que es de Seirulo, ¿vale? Un poco cómo establece él el diseño de tareas, y a partir de ahí elaboro yo las mías. ¿Cómo lo relaciono con el programa de trabajo? ¿Vale? Es decir, eh, considero esencial, ya sea de manera individual, con un equipo o en una estructura profesional, que el jugador se la tiene en distintas vertientes. Es decir, yo tengo que buscar mejorar al jugador que inicia la pretemporada conmigo, es decir, qué objetivos individuales y colectivos es capaz de poder ir adquiriendo, ¿vale? Luego va a tener un trabajo que vamos a denominar de alto rendimiento, que es adquirir competencias que ese puesto en el que juega él o los más cercanos le va a demandar, que va a tener que empezar a desarrollar y que tiene que ser consciente de que tiene que adquirir. La tecnificación, que es aquellos aspectos que él es capaz de desarrollar, llevárselos a un nivel más alto, y luego el juego colectivo. ¿Vale? Todos los programas van a confluir siempre y constantemente. Luego tiene que ver el diseño de tareas, si va a ser de manera individual, si va a haber oposición, si va a haber una línea, si va a haber una estructura de juego, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es en relación a cómo lo queramos estructurar. Y luego yo lanzo 5 pilares de por qué considero que el juego de posición es un elemento indispensable en la formación del futbolista. Es decir, permite al jugador y al equipo ser protagonista en el desarrollo de sus cualidades, es decir, parte de lo que saben hacer para ir adquiriendo nuevas cosas y poder ir dando respuesta a lo que nos vaya a demandar el juego. Va a permitirles entender el juego, el contexto que sucede de una manera fluida. Es decir, yo soy capaz de, con el juego, vídeos, diseño de tareas, hacerles ver cómo todo nace desde la posición en la que desarrollan el juego. Da igual si tienen el balón, si no lo tienen, si es en el momento más próximo a la pérdida, si es transcurrido X tiempo, empiezan a entender qué situaciones y por dónde puede ir cambiando el juego. Pueden lanzarte en una pérdida a un juego directo, pueden empezarte, pueden hacerte un contraataque, pueden pasar de esa situación a otra más controlada. Es decir, que van a ir fluyendo esas situaciones. Luego, va a permitir un aspecto muy importante, que son las interacciones propias. Es decir, la necesidad de mi compañero es impepinable. No hay otra manera de poder jugar. En función de las características que tengan los jugadores más cercanos a mí y cómo se desarrollen, va a permitirme a mí poder fluir de una manera más eficaz. ¿Vale? Luego van a entender que el espacio, adversario y tiempo se van a manejar constantemente y van a ir variando constantemente, y por tanto, como vimos anteriormente, en entender esos contextos, ellos van a buscar qué soluciones tienen que dar, porque al final son los que juegan y los que las están encontrando en el momento del juego, que es en el partido. ¿Vale? Y luego van a permitir un nivel más al futbolista. ¿Por qué? Porque habitualmente van a tener que hacer funciones o roles que en otro tipo de juego no se los va a demandar. Van a tener que jugar en posiciones cercanas, desarrollando otras funciones que, si no vemos el juego en esta perspectiva, va a ser difícil que las adquiera. Partiendo de ahí, y no me quiero enrollar mucho más en este aspecto, yo hice una propuesta de un sub-14 de qué elementos técnico-tácticos desarrollaría con ellos de manera individual o colectiva. Estos son los míos propios. Cada uno elabora los suyos y, sobre todo, tiene que atender a qué características tienen los jugadores y qué nivel tienen los jugadores, ¿vale? Para empezar a desarrollar todas estas situaciones. Y luego, ¿qué comportamientos vamos a trabajar? En momento con balón, pues yo quiero trabajar de manera individual, como vamos a ver en las siguientes tareas, la orientación corporal del jugador respecto al rival más directo que tenga, que sea capaz de jugar por delante de él, a la espalda, a un lado, que desarrolle la capacidad de los controles, los pases, las conducciones con las dos piernas,
etcétera, etcétera. A nivel grupal, cómo generar situaciones de superioridad numérica de 2 contra 1. Bueno, todas estas situaciones, ¿no? Dentro de ello, como habíamos hablado la otra vez, tenemos el diseño de tarea y de juegos de posición. En esta diapositiva lanzo un ejemplo que es muy importante tener en cuenta, que una misma tarea con las mismas dimensiones, con el mismo número de jugadores, va variando en función de cómo yo estructure el espacio, dónde coloque los jugadores y qué relaciones se van a dar. Si yo coloco los jugadores comodines por los fondos, en este 6 contra 6 más 3 con un jugador por dentro, ¿vale? Que vamos a intentar que fuera el medio centro. Estos serían, imaginar las dos situaciones de los laterales o lateral y central, esto interiores o interior, extremo y medio centro, con el delantero, etc, etc. Estas situaciones van a permitir más tiempo y espacio a estos jugadores, ¿vale? Y este va a permitir generar superioridad numérica en espacio central. Es decir, a estos dos jugadores los va a facilitar que cuando este se equivoque y salta a destiempo por este ya queda separado y libre y se va a dar cuenta con más tiempo por tener este comodín aquí, ¿vale? Que si quitamos el comodín. La tarea va a cambiar si yo meto porterías. ¿Por qué va a cambiar? Porque cuando el equipo azul tenga la pelota y la recupere el rojo y finalice, el juego finaliza y para y reinicia. Es decir, el ciclo del juego va a haber un equipo que haga un ataque organizado, uno que haga una defensa organizada, uno que recupera, que hace contraataque en primera instancia, sobre todo, y el equipo que pierde la pelota hace una defensa organizada que bien sea pressing a poseedor de balón o repliegue apretando al poseedor del balón, etc. Eso ya cada entrenador lo desarrolla como él quiera. Pero vemos cómo las porterías van a permitir que esos ciclos del juego sean constantes cambios. Mientras que al no tener aquí porterías, el ciclo del juego va a ser una constante. Va a ser un ataque organizado, defensa organizada, ataque organizado, defensa organizada. Si hay un momento en el que el equipo azul recupera la pelota y se va a ver, pero va a buscar distancias de relación que son semejantes siempre al ataque organizado. Nunca va a cambiar el ciclo del juego. No es ni uno mejor que otro. Hay que saber escoger en función de la necesidad o qué objetivos quiero entrenar, una cosa u otra. Cambia las porterías pequeñas con las porterías grandes y los usos de los porteros. En esta pongo a los porteros, hay situaciones de finalización, ¿vale? Que van a situaciones de remate en distintas circunstancias. Aquí, por ejemplo, podemos incluir el juego directo muchas veces en distintas trayectorias. En este mismo espacio, al ser los jugadores de fuera centrales, estos comodines, o un jugador de campo que no va a poder coger la pelota con la mano, cambia cuando este puede coger la pelota con la mano en un reinicio y buscar una situación de juego directo con este jugador y aparición a la cara a la llegada de la segunda línea del interior. ¿Vale? Vemos cómo va cambiando. En estos tres ejercicios de aquí abajo hay un elemento que incluimos que va a cambiar mucho más la tarea, que es el fuera de juego. Esta raya roja, a partir de ahora, de aquí hacia atrás, va a permitir el fuera de juego. En esta tarea aquí queríamos trabajar la defensa zonal y cómo defender a dos jugadores que van a estar en mi espacio, defensivamente va a ser ese el objetivo, tapar líneas de pase, trayectorias de acoso, etcétera, etcétera. Y en este espacio, ya cuando yo esté defendiendo aquí el equipo rojo, a los azules, va a poder tirar el fuera de juego. Es decir, ya yo coloco a los centrales y añado como dificultad el poder eliminar a los rivales. Por tanto, ya pongo dificultad a mayores de todo lo que está sucediendo aquí, que los delanteros cuando se desmarquen, se separen del rival, ataquen un intervalo, tienen que hacerlo en el tiempo y en el momento que aquí no era necesario. ¿Vale? En este espacio de aquí lo llevo más claro a la dificultad. Desde este espacio hacia atrás donde participa el jugador es constantemente fuera de juego. Es decir, que ahí siempre va a haber fuera de juego. Ya van a tener que trabajar los dos jugadores en todo el espacio de la misma manera. Y en este espacio de aquí, ahora cambio con los jugadores en zonas exteriores y porterías pequeñas, permitiendo al jugador de entrar en conducción. ¿Qué va a permitir? Dar más tiempo y ventaja al jugador que está fuera porque entra en conducción
y va a permitir a estos jugadores de primera línea separarse de manera más clara. ¿Por qué? Porque el defensor va a tener más tiempo en ver que el compañero entra, ya le están mandando esa información, el rival salta por él y ya le está mandando la información, que si el jugador está dentro, el tiempo es menor que si está fuera. ¿Vale? Esas son distintas variantes que se pueden ir jugando. De manera más clara, ¿o qué tipo de tareas suelo trabajar o intentar diseñar, darle una vuelta, relacionar distintos comportamientos? Por ejemplo, en esta, ¿vale?, que no está relacionada con el juego de posición, pero no es una tarea propia de juego de posición, va a ser una situación de, vemos un jugador, segundo jugador, tercer jugador, cuarto jugador. Un único defensor. Vamos a meter una rueda de pases, pero con una oposición directa en la primera relación del juego. Porque quiero trabajar con este, que habitualmente va a ser el delantero, cómo tiene que hacer la presión en la primera línea. ¿Vale? Entonces, el mecanismo es muy sencillo. Este jugador que está aquí va a escoger separarse de este rival a un lado o a otro. En esta escoge salir por aquí por fuera. Rigurosamente hay un pase y hay una doblada de pase. Este jugador que está en la siguiente línea, en la tercera, que sería, por ejemplo, un central, pivote, interior y delantero, se separa al lado contrario. Y buscamos una situación de tercer hombre. Que vamos a trabajar un aspecto muy importante, que es las apariciones a la cara del balón. Es decir, que después de que haya jugado yo o haya jugado un compañero cercano, voy al que han jugado con él. Es decir, cuando juegan con este tiene que venir aquí a pedírsela de cara para poder conectar con él. Porque este puede ser que en el juego real reciba orientado y ya pueda progresar él, que sería este pase directamente, ¿vale? Esto ya podemos añadir el tema de la comunicación, lo que queramos, y que jueguen directamente con él, o tiene que jugar con este para sacar aquí, o jugar con este, porque es este el que viene aquí a recibir la pelota. Y esto también debemos de defender, porque habitualmente trabajamos el tercer hombre en juego, un cuarto hombre, de manera ofensiva, pero no defensivamente. La variante de esta tarea sería que este jugador, cuando hay este pase, él en vez de ir a apretar a este jugador, adopte saltar por aquí. ¿Vale? Y vaya con él. O en la conducción del balón, vaya por él. ¿Qué variante vamos a poner para que este defensor pueda hacer la defensa real? Vamos a incluir dos porterías pequeñas. En el momento en que robe, conecte con ellas y el defensor más próximo a la pérdida y el más cercano pueden presionarle para recuperar el balón. ¿Vale? Puede ser un tipo de juego para trabajo de velocidad de los viernes, haces la velocidad aplicada y luego haces una velocidad un poco más relacionada con el juego y con qué situaciones se puedan ir dando. Se puede integrar el lunes después de regenerativo para los jugadores que no jugaron y este jugador va rotando en el comportamiento. Bueno, se puede ir dando muchos matices. De esta tarea misma que vemos aquí, la vamos a trasladar al juego de posición. Lo mismo, que es un jugador, que es este mismo, dos jugadores, tres azules y un comodín azul. Y aquí sí que vamos a jugar a que cada uno juegue en su zona y pasillo. Es decir, este jugador que está jugando aquí juega en esta zona, pero en estos dos pasillos puede moverse. Este va a jugar en este espacio. Este verde solo va a jugar en este espacio. Y este rojo va a jugar en cualquiera de los dos espacios. Mientras que los defensores van a moverse y van a defender siempre su zona y sus dos pasillos. Y el juego consiste en llevar el balón de este fondo a este fondo, de este fondo a este fondo. ¿Qué va a intervenir aquí? Las conducciones, separarse de mi rival, jugar por delante de él. Por ejemplo, este viene a jugar por delante, este viene a jugar a la espalda, separarse a la derecha, separarse a la izquierda, en diagonal, buscar situaciones de triángulo o de rombo para que haya líneas de pase, etcétera, etcétera. Cuando recupera azul, cambian de roles, constantemente, sin parar el juego. ¿Vale? Otra variante del juego de posición, que vamos a intentar buscar el dominio de espacios y de funciones, es lo mismo que anteriormente vimos, pero con los jugadores por fuera, vamos a incluirlos por fuera, en situaciones fijas,
con 2 jugadores interiores que van a estar a las espaldas. Por ejemplo, queremos trabajar primera tarea para el dominio de los perfiles, orientaciones, etc. Esta tarea, por ejemplo, para niños de 8 años, 10, 12, para jugadores de primera división como parte de activación, muy sencillo. Estos 2 jugadores tienen que saber defender a poseedor de la pelota en este momento y con las sin poder bajar a emparejarse con él. Es decir, yo tengo que defender tapando la línea de pase y me va a hablar dónde se coloca dónde se coloca cómo van. Estos 2 jugadores tienen que jugar en su espacio. Queremos dificultar la tarea, en el momento que entre la pelota, este defensor puede ir a presionarlo. ¿Queremos hacerlo más sencillo? No puede entrar. Le permitimos tiempo y espacio para que haga control, se pueda girar y conectar con el fondo o jugar con él. Vamos dando variantes. Esta misma tarea queremos aumentar el grado de dificultad. Es lo mismo, lo único que ahora vamos a poner 2 porterías por fuera, donde van a iniciar el juego, como vimos anteriormente, pero los azules van a poder defender por todo el espacio, cosa que los rojos no. Cuando recuperen la pelota, van a poder conectar marcando gol. Por ejemplo, este trabajo, si queremos relacionarlo con un trabajo más condicional, veis que son 6 jugadores, hacemos parejas, 3 parejas de 2 jugadores por tiempo, van trabajando, contabilizan el mayor número de goles, no de robos. Robo y gol es el contabiliza, ¿vale? Y aquí ya metemos el ciclo de que haya una transición, de que haya ese primer press, que haya esa direccionalidad tras robo, de buscar ya la profundidad de la portería, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente tarea. Dentro del juego de posición vamos a intentar, porque nosotros estamos desarrollando el sistema 4-3-3 o 4-4-2 en rombo, y estos 2 verdes son los vértices siempre de esos, ¿no? Son el mediocentro típico. Situamos un 2 contra 2 en cada zona, con 3 pasillos. Y los jugadores de dentro tienen que jugar en su pasillo, y estos tienen que empezar a aprender a relacionarse si tienen que venir a este espacio o quedarse en este. Si tiene que venir en conducción a este espacio o quedarse en este. ¿Por qué? Porque si este jugador viene aquí, este puede extender más en esta altura y abrir esta línea de pase. Entonces ya empezamos a jugar con los espacios y las relaciones y las funciones que empiezan a tener que hacer los jugadores. Volvemos a hablar de lo mismo, llegar de un fondo a otro. Como vimos anteriormente, podemos ir dificultando las situaciones. Creamos fuera de juego para los desmarques de ruptura, para la altura de la línea, cambiar el tipo de defensas, que sean más zonales, que sea una defensa mixta, que vaya una defensa combinada, alguien a lo que queráis. Sobre todo para que vivencien, no solo para defender, sino para atacar. Porque puede ser que algún equipo os haga una situación de inicio de juego y a vuestro mediocentro le pongan un marcaje al hombre constante y que impidan la circulación con él. Vale. Ya eso eran situaciones de juegos de posición pequeños o medianos. Ahora vamos a situaciones donde vamos a buscar que en estructura dar un único comportamiento, que es atacar y generar ventaja a un equipo rival, contra un equipo rival en función de la relación que vaya a tener el lateral, el interior, que es este, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? El interior y el delantero. Es decir, donde vaya el lateral, va a ir el interior. Donde vaya el extremo, va a ir el lateral y el interior. Es 3, ¿vale? Entonces, trabajamos 4 defensas, 3 centrocampistas, un delantero contra 4 defensas, 3 centrocampistas, un delantero. Y los comodines son los extremos. Un matiz que se me olvidó comentar. Tema de jugadores para el diseño de tareas. Si veis este diseño de tareas, son utilizadas con 10 jugadores. Es decir, 2 grupos de 20, podemos hacer esta tarea trabajando simultáneamente. Que tenemos 18 jugadores de campo y 2 porteros, pues los 2 porteros pueden trabajar como jugadores. Que tenemos 22, trabajan solo los jugadores y los 2 porteros quedan fuera. En esta aquí, diseño de tareas para 18 jugadores. Lo mismo, tenga los porteros o no tenga los porteros, que se me olvidó comentarlo. Y en este igual, tenemos 14 jugadores solo, porque tenemos 16 futbolistas, que son 14 jugadores más 2 porteros. Pueden estar haciendo este trabajo y los 2 porteros pueden estar jugando o haciendo algo de portería.
Y vamos a 20 futbolistas contando los porteros, 18 más 2, sería otro ejemplo de tarea. En esta situación vemos que el juego combina, hay un juego directo del central con el extremo, una doblada de lateral. ¿Qué sucede? Que al doblar el lateral estamos hablando de que compense el interior. Y nos quedamos cerrando con defensa de 3, con lateral izquierdo, central, central, medio centro, el otro, y el lateral derecho al interior. Si el interior gana altura, es el lateral derecho el que se queda. Y hacemos el ataque a la última línea con 4 jugadores. ¿Vale? Vamos a buscar hacer el ataque a la última línea con 4 jugadores, bien sea ubicando extremo, delantero que cambia este intervalo, el ascenso del interior aquí, o extremo aquí, lateral aquí, y aquí el punta para fijar a los 2 centrales. ¿Vale? Vamos a superioridad numérica en un lado o en otro, o emparejamos a la última línea. Esta tarea sería buscar que los jugadores vayan interpretando esas situaciones. Para ir acabando, estas 2 tareas las vimos el otro día. Esta sería con 22 jugadores, un 11 para 11 de área a área, donde el equipo azul busca un comportamiento ante el equipo rojo que va a hacer una presión constante, y los 2 mediocentros. ¿Qué comportamiento van a buscar los interiores en pasillo interior y en pasillo exterior? Con las pasadas de los laterales. ¿Vale? Mientras que el equipo azul va a tener que trabajar un repliegue en 3/4, a partir de ahí empezará a presionar, y el equipo rojo buscará situaciones donde el 6 se coloque en medio centro, 10 descienda en altura y jugamos con 2 interiores y empecemos a generar superioridad numérica por dentro. ¿Vale? Otro ejemplo de situaciones de finalización ante un rival que parte el equipo, es decir, rojo empieza a construir el ataque, que se da muchas veces, y el equipo azul presiona con los 11 jugadores. Cuando superan la primera línea de presión, por ejemplo los 2 puntas no bajan, se quedan allí descolgados para recuperar y lanzar, ¿vale? Pues ¿cómo vamos a reubicarnos nosotros? Es decir, cuando superemos estos 2 primeros y se queden descolgados, ¿cómo vamos a quedar colocados? Pues entonces necesitaremos un lateral, un central y el mediocentro. Por ejemplo, cada entrenador adoptará el comportamiento que quiera. A partir de ahí empezamos a trabajar situaciones. El equipo rojo ataca, el equipo azul recupera la pelota y busca contragolpear. Aspecto que también se me pasó, perdón. En estas tareas de aquí solo vamos a trabajar 2 momentos de juego, que es ataque organizado y organizado, porque hay este jugador, y en esto lo mismo, y en esto lo mismo. Aquí vamos a trabajar los 4 momentos del juego. En esta de aquí vamos a trabajar los 4 momentos del juego. En esta lo mismo, y en esta solo 3. Porque, por ejemplo, el preparador físico, vosotros decidisteis que tuvisteis mucha carga y solo tácticamente queréis trabajar ataque organizada contra defensa organizada, recuperación del equipo que hace una defensa organizada, transita al contragolpe y el otro tiene que defender una transición de contragolpe de juego directo. Se acaba ahí, vuelve a reiniciar con un saque de un portero. ¿Vale? Ahí ya jugáis vosotros jugáis vosotros. Propongo jugar con los ciclos del juego que se quieran. Juego de posición a superar última línea, que muchas veces no llegamos a reflexionar, a pensar cómo yo puedo mejorar los desmarques, crear esa situación, jugar en mi espacio los jugadores, los delanteros, etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta tarea es un 4 contra 4, estos 3 azules y 1, estos 3 rojos y 1, con los 2 comodines. Entonces yo busco este espacio, la dirección del juego es esta. Juegan 3 centrales, o 2 laterales y un central, y un medio centro. Contra un pivote, un medio centro, 2 interiores, delantero y dos. Los rojos, cuando ataquen, van a buscar situaciones de penetrar la última línea defensiva, es decir, superarla. A partir de las líneas discontinuas, esta roja hacia atrás hay fuera de juego. De aquí en adelante no hay fuera de juego. ¿Vale? Entonces, permitimos que siempre vaya a haber un espacio que conquistar y buscamos que en el juego, por ejemplo, un ejemplo sería mediocentro conecta con interior, conduce balón, vuelve a jugar con el interior,
un pase al desmarque de ruptura del delantero, que en todo ese tiempo se separó de este rival y buscó el desmarque a la espalda para finalizar, o por contra, hubo este pase, vuelve aquí, giran otra vez con este, y este interior se separa para buscar el 2 contra 1 contra este, por ejemplo. ¿Vale? Ahí ya trabajáis las relaciones que vosotros queráis, que demandéis, etcétera, etcétera. Y el equipo azul, cuando recupere la pelota, vamos a intentar trabajar que estos jugadores de fuera vengan a jugar dentro para que los laterales estén fuera con el mediocentro. O el extremo se queda fuera y un lateral va a ser el que equilibre por dentro. Y así el lateral juega en espacios más interiores porque se lo vamos a demandar en el juego. Otro tipo de tarea que ya no es juego de posición, sino una simuladora de ataque-defensa, sería jugar los 3 centrocampistas, los 2 laterales con los 3 contra la línea de 4 de defensa y los 3 centrocampistas y un delantero. El equipo rojo busca llegar a situaciones de centro o de superar línea defensiva, en este caso un centro, porque vamos a intentar que el equipo azul, como objetivo defensivo, es defender el área. ¿Cómo nos vamos a colocar? Pues lateral salta afuera, interior viene aquí, pivote e interior equilibran por delante de la línea de 4, en este caso los 3 que están para equilibrar. Y el otro equipo va a trabajar las situaciones de finalización que veíamos antes del Chelsea. Para acabar, una situación de reinicios de juego, como vimos las primeras imágenes. El equipo azul va a iniciar el juego en un 4-4-2 en rombo contra el equipo rojo, que hace un 4-3-3, y el equipo rojo le podemos marcar 3 comportamientos. Un pressing alto ajustado, 1 contra 1, a ver cómo Azules lo va a resolver. Segundo comportamiento, el equipo rojo repliega 3 cuartos de campo, ¿vale? O el tercero, equipo rojo, ajustamos en primera línea y quedamos en intermedias en segunda y en última. Y el portero y el equipo azul, porque lo tenemos trabajado y hablado, ¿qué vamos a buscar? Cuando nos hagan este comportamiento, pues vamos a salir en corto buscando esta situación. Si se nos da esta situación y tenemos por la disposición en el campo que vamos a tener, una de última línea, la aprovechamos. De aquí, esta zona que está marcada en otro color, vamos a buscar en ataque cómo tiene que llegar la segunda línea y cómo quedarse la primera línea, ¿vale? Es decir, cómo llegan los centrocampistas y si llegan los laterales y si no les da tiempo, cómo quedamos colocados, para que cada vez que acabemos la jugada, bien sea en tiro o en pérdida, estemos colocados para transitarnos. El equipo rojo le podemos marcar defensivamente que cuando sea superada la línea, solo vamos a defender con estos jugadores, porque nosotros vamos a intentar jugar siempre en campo rival y cuando el equipo rival nos contragolpee, vamos a ser casi siempre menos y no nos va a dar tiempo a llegar pues a defender esas situaciones. Un poco esos serían los ejemplos de tareas respecto a la charla que había dado el otro día. Y espero que os haya gustado y que podáis entender un poco la idea de trabajo